En el mundo ahora recibimos muchas voces y mensajes a nosotros que a veces son muy bullosos, en las noticias, en los internet, en Facebook, en esas cosas. Y también, no simplemente esas voces y mensajes afuera de nosotros, pero también dentro. Nuestros miedos, inseguridades, sueños, todo eso. Pero la cosa por nosotros cristianos es buscar dónde está la voz del Señor dentro de todas estas voces. Porque usualmente el efecto de esos mensajes, especialmente muchas noticias, cosas de internet, muchas veces somos muchas preocupaciones. Entonces, también, mucha gente viven como una vida que simplemente es una reacción a todo el mundo sobre ellos. Pero le llama por nosotros, cristianos, a buscar por la voz del Señor y responder a esta voz. A vivir con la guía de la voz del Señor. No simplemente reacción al mundo de nosotros, pero por nosotros a vivir con intencionalidad. A amar. No simplemente reactar, pero actuar con amor en cada situación. ¿Cómo hacemos esto? Pues es a vivir como María en nuestro evangelio hoy. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, sino así que una sola es necesaria. El criticismo del Señor a Marta no es por las cosas que ella hacen, porque como el Evangelio domingo pasado con el buen samaritano, sí, por supuesto debemos ten hospitalidad, a responder a las necesidades de otros, a cuidar por ellos, con hospitalidad, a dar comida a ellos. Esas son buenas cosas. Necesitamos hacer esas cosas. Pero por nosotros cristianos debemos vivir con acción, pero también con oración. Es esa oración que es a guiar nuestra acción. Su criticismo a Marta no es por, como yo he dicho, las cosas que hacen, pero que es dentro de ella. Ellas están actuando, no intencionalidad, con muchas preocupaciones. Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Es por nosotros a buscar por la voz del Señor. ¿Cómo escuchamos la voz del Señor? Pues, oración cada día y misa cada semana es una manera para nosotros escuchar la voz del Señor. Hoy yo quiero hablar de esta oración cada día. Cada día tener una pausa, escuchar la voz del Señor, estar en los pies del Señor. Y ¿cuánto tiempo debemos dar al Señor en oración? O podemos comenzar con más o menos 10 o 15 minutos en oración cada día. Pues, Padre, no sé si yo puedo dar 15 minutos cada día. Ok. Tú puedes dar 1% de su día al Señor cada día. Probablemente sí. 1% de su día es 14 minutos y 25 segundos. Casi 15 minutos, sí. Más o menos 10 y 15 minutos es 1% de su día al Señor. Pero ¿cómo oramos? Como cristianos, por supuesto, tenemos un tesoro muy maravilloso de muchas oraciones. Por supuesto, hay oraciones vocales, se llaman, como el rosario, coronilla de Divina Misericordia, de los santos, novenas, letanías. Algunos de esos podemos tener en nuestra memoria, que podemos decir
durante el día, en nuestro trabajo, cuando estamos cocinando o cortando el césped o diferentes cositas. Pero debemos también, esas oraciones vocales son excelentes, pero debemos también tener tiempo por una conversación con el Señor, un diálogo. Especialmente, cada día, si tenemos hasta 10 o 15 minutos, a tener un diálogo con el Señor. ¿Cómo hacemos esto? Voy a dar 4 movimientos por este tipo de oración. Primero, movimiento. A dar atención a mi dentro. Dar atención. Esa es la primera parte. Simplemente tener una pausa que yo pueda dar atención. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Sí? Como yo he dicho muchas veces, desfortunadamente se parece gente están simplemente en reacción perpetua y no tienen tiempo a tener una pausa y ver qué está pasando en mí. A dar atención dentro de nosotros, especialmente en nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. Pensamientos, sentimientos y deseos. Pero este solo es el primer movimiento. Segundo movimiento es a decir estas cosas al Señor. Primero, dar atención. Segundo, a decir al Señor. Pero Padre, el Señor ya sabe todo lo que está dentro de mí, porque necesito decir esas cosas a Él. Sí, por supuesto, el Señor sabe que está dentro de ti mejor que tú sabes, ¿sí? Pero tenemos la libertad en interacción con la amistad del Señor. Cuando decimos al Señor esas cosas, damos permisión por el Señor a tener interacción con nosotros y con estas cosas. Es importante este movimiento a decir al Señor intencionalmente. No porque el Señor no sabe, por supuesto Él sabe, pero es por nosotros entrar en esta amistad, en esta relación con el Señor. ¿Sí? Es como posiblemente padres, madres ya tienen la experiencia. Cuando su hijo o hija, joven, chico, en high school, llegan después de escuela. ¿Qué pasa este día por ti? Nada. Probablemente padres y madres, probablemente ustedes saben qué pasa. Asisten a la escuela, esas prácticas. Pero cuando el joven, chico, dice nada, no apoyar conversación, ¿sí? No apoyar la relación, ¿sí? Pero si es una decisión a compartir sobre su día, sí, tú puedes interactuar, tener interacción con esto. Es lo mismo con el Señor. Si el Señor sabe, pero necesitamos decirlo, hacer la decisión a compartir con Él. El primer movimiento, dar atención. Segundo, decir al Señor. Tercero, a recibir. A veces decimos cosas al Señor, pero ya terminamos. Pero el Señor está respondiendo a nosotros. Entonces, por nosotros, después decimos esas cosas al Señor, simplemente en silencio, escucha y continúa a dar atención. Porque el Señor está comunicando su mismo a nosotros. A veces es simplemente un movimiento pequeño en nosotros. Es un movimiento, o a veces una imagen, o una palabra. O a veces es simplemente, cualquiera es nuestra dificultad o sufrimiento, a veces es simplemente estar con el Señor, su presencia, en sus brazos de Él. Y a veces ese es que necesitamos más. A veces queremos una respuesta, pero a veces que necesitamos más profundamente, simplemente estar en la presencia del Señor. Es al recibir. Primero, dar atención dentro de mí. Segundo, decir estas cosas al Señor. Tercero, es al recibir. Y finalmente, 4, por nosotros al responder.
cualquier cosa el Señor hace en nosotros. Pero, ¿cómo sabemos el movimiento del Señor dentro de nosotros? Pues, al más hacemos esto, vamos a tener más familiaridad con la voz del Señor. Pero si tú quieres más una guía, pueden mirar en la carta a San Pablo a los, ¿cómo se llama? The Galatians, no sé cómo dice, su carta de San Pablo. Galatas, sí, gracias, sí. En esto hay un lista de fruto del Espíritu, ¿sí? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, paz, perseverancia, valor, controlar de mí mismo, puridad, esos tipos de cosas, generosidad, y paciencia. Y si leen esto, usualmente hay movimientos dentro de nosotros que están moviendo a nosotros a esos tipos de cosas, probablemente es el Señor. Y finalmente yo quiero decir, una otra manera podemos tener esa conversación, diálogo con el Señor, es si queremos, podemos comenzar con la Escritura, con la Biblia. Tener un parte de la Biblia, leer lento 3 veces, usar esto, tener un diálogo con el Señor. Señor, ¿qué tú quieres decirme en estas palabras de la Biblia? Bueno, Padre, la Biblia es un libro grande. ¿Cuál parte de la Biblia yo debo usar? Pues, tú puedes comenzar con las lecturas el domingo que viene. Porque si hacen esto, si tienen ese tiempo de oración con las lecturas, tú vas a probablemente experimentar más fruto en la misa. Porque entonces cuando entra a la misa, esta no es simplemente tu primera vez a pasar tiempo con esas palabras, pero el Señor puede trabajar más profundamente en esas palabras porque ya tiene familiaridad con estos. Entonces, si hacen esto hábito, un diálogo con el Señor cada día, si solo es 10 o 15 minutos, si tienen que cultivar este hábito, probablemente tú vas a experimentar más paz en su vida. Porque tú estás dando más atención a la voz del Señor. No simplemente las cosas de ansiedad e inquietud del mundo, de las noticias, pero la paz del Señor. Y más, probablemente, tú vas a ver más el Señor trabajando en su vida y el mundo sobre de ti. De maneras pequeñas, pero ver, en esas cosas pequeñas, el Señor está moviendo, está trabajando, está haciendo cosas. Cuando cultivamos esta visión, escuchar con nuestras orejas con el Señor. Queremos cultivar esta parte de nosotros como María. Estar de pie al Señor, escuchar a su voz cada día. Y eso va a ayudarnos a vivir mejor como Marta. No si con cosas te preocupan y te inquietan, pero con paz, con amor, con intencionalidad. Amén. En el mundo ahora recibimos muchas voces y mensajes a nosotros que a veces son muy bullosos. En las noticias, en los internet, en Facebook, en esas cosas. Y también, no simplemente esas voces y mensajes afuera de nosotros, pero también dentro. Nuestros miedos, inseguridades, sueños, todo eso. Pero la cosa por nosotros cristianos es buscar dónde está la voz del Señor dentro de todas estas voces. Porque usualmente el efecto de esos mensajes, especialmente muchas noticias, cosas del internet, muchas veces somos muchas preocupaciones. Entonces, también, mucha gente vive como una vida que simplemente es una reacción a todo el mundo sobre ellos.
Pero le llama por nosotros, cristianos, a buscar por la voz del Señor y responder a esta voz. A vivir con la guía de la voz del Señor. No simplemente reacción al mundo de nosotros, pero por nosotros a vivir con intencionalidad. A amar. No simplemente reactar, pero actuar con amor en cada situación. ¿Cómo hacemos esto? Pues es a vivir como María en nuestro evangelio hoy. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, sino así que una sola es necesaria. El criticismo del Señor a Marta no es por las cosas que ella hacen, porque como el evangelio domingo pasado con el buen samaritano, sí, por supuesto debemos hacer hospitalidad, a responder a las necesidades de otros, a cuidar por ellos, con hospitalidad, a dar comida a ellos. Esas son buenas cosas. Necesitamos hacer esas cosas. Pero por nosotros cristianos debemos vivir con acción, pero también con oración. Es esa oración que es a guiar nuestra acción. Su criticismo a Marta no es por, como yo he dicho, las cosas que hacen, pero ¿qué es dentro de ella? Ellas están actuando, no intencionalidad, con muchas preocupaciones. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Es por nosotros a buscar por la voz del Señor. ¿Cómo escuchamos la voz del Señor? Pues oración cada día y misa cada semana es una manera para nosotros escuchar la voz del Señor. Hoy yo quiero hablar de esta oración cada día. Cada día tener una pausa, escuchar la voz del Señor, estar en los pies del Señor. Y ¿cuánto tiempo debemos dar al Señor en oración? O podemos comenzar con más o menos 10 o 15 minutos en oración cada día. Pues, Padre, no sé si yo puedo dar 15 minutos cada día. Ok. Tú puedes dar 1% de su día al Señor cada día. Probablemente sí. 1% de su día es 14 minutos y 25 segundos. Casi 15 minutos, sí. Más o menos 10 y 15 minutos es 1% de su día al Señor. Pero ¿cómo oramos? Como cristianos, por supuesto, tenemos un tesoro muy maravilloso de muchas oraciones. Por supuesto, hay oraciones vocales, se llaman, como el rosario, el coronilla de Divina Misericordia, de los santos, novenas, letanías. Algunos de esos podemos tener en nuestra memoria, que podemos decir durante el día, en nuestro trabajo, cuando estamos cocinando, o cortando el césped, o diferentes cositas. Pero debemos también, esas oraciones vocales son excelentes, pero debemos también tener tiempo por una conversación con el Señor, un diálogo. Especialmente, cada día, si tenemos 10 o 15 minutos, a tener un diálogo con el Señor. ¿Cómo hacemos esto? Voy a dar 4 movimientos por este tipo de oración. Primero, movimiento. A dar atención a mi dentro. Dar atención. Esa es la primera parte. Simplemente tener una pausa que yo pueda dar atención. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Sí? Como yo he dicho muchas veces, desfortunadamente se parece gente están simplemente en reacción perpetua y no tienen tiempo a tener una pausa
y ver qué está pasando en mí. A dar atención dentro de nosotros, especialmente en nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. Pensamientos, sentimientos y deseos. Pero este solo es el primer movimiento. Segundo movimiento es a decir estas cosas al Señor. Primero, dar atención. Segundo, a decir al Señor. Pero Padre, el Señor ya sabe todo lo que está dentro de mí, porque necesito a decir esas cosas a Él. Sí, por supuesto, el Señor sabe que está dentro de ti mejor que tú sabes, ¿sí? Pero tenemos la libertad en interacción con la amistad del Señor. Cuando decimos al Señor esas cosas, damos permisión por el Señor a tener interacción con nosotros y con estas cosas. Es importante este movimiento a decir al Señor intencionalmente. No porque el Señor no sabe, por supuesto Él sabe, pero es por nosotros entrar en esta amistad, en esta relación con el Señor. ¿Sí? Es como posiblemente padres, madres ya tienen la experiencia. Cuando su hijo o hija, joven, chico, en high school, llegan después de escuela, ¿qué pasa este día por ti? Nada. Probablemente padres y madres, probablemente ustedes saben qué pasa. Así es en la escuela, esas prácticas. Pero cuando el joven, chico, dice nada, no apoyar conversación, ¿sí? No apoyar la relación, ¿sí? Pero si es una decisión a compartir sobre su día, sí, tú puedes interactuar, tener interacción con esto. Es lo mismo con el Señor. Sí, el Señor sabe, pero necesitamos decirlo, hacer la decisión a compartir con Él. El primer movimiento, dar atención. Segundo, decir al Señor. Tercero, a recibir. A veces decimos cosas al Señor, pero ya terminamos. Pero el Señor está respondiendo a nosotros. Entonces, por nosotros, después decimos estas cosas al Señor, simplemente ten silencio, escucha y continúa a dar atención. Porque el Señor está comunicando su mismo a nosotros. A veces es simplemente un movimiento pequeño en nosotros. Es un movimiento, o a veces una imagen, una palabra. O a veces es simplemente, cualquier es nuestra dificultad o sufrimiento, a veces es simplemente estar con el Señor, su presencia, en sus brazos de Él. Y a veces ese es que necesitamos más. A veces queremos una respuesta, pero a veces que necesitamos más profundamente, simplemente estar en la presencia del Señor. Eso es al recibir. Primero, dar atención dentro de mí. Segundo, decir estas cosas al Señor. Tercero, es al recibir. Y finalmente, 4, por nosotros al responder. Cualquier cosa el Señor hace en nosotros. Pero, ¿cómo sabemos el movimiento del Señor dentro de nosotros? Pues, al más hacemos esto, vamos a tener más familiaridad con la voz del Señor. Pero si tú quieres más una guía, pueden mirar en la carta a San Pablo a los, ¿cómo se llama? The Galatians, no sé cómo dice, su carta de San Pablo, Galatas, sí, gracias, sí. En esto hay un lista de fruto del Espíritu, ¿sí? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, paz, perseverancia, valor, controlar de mí mismo, puridad, esos tipos de cosas, generosidad, y paciencia. Y si leen esto, usualmente hay movimientos dentro de nosotros que están moviendo a nosotros a esos tipos de cosas. Probablemente es el Señor. Y finalmente yo quiero decir,
Una otra manera podemos tener esta conversación, diálogo con el Señor, es si queremos, podemos comenzar con la Escritura, con la Biblia. Tener una parte de la Biblia, leer lento 3 veces, usar esto, tener un diálogo con el Señor. Señor, ¿qué tú quieres decirme en estas palabras de la Biblia? Bueno, Padre, la Biblia es un libro grande. ¿Cuál parte de la Biblia yo debo usar? Pues, tú puedes comenzar con las lecturas el domingo que viene. Porque si hacen esto, si tienen ese tiempo de oración con las lecturas, tú vas a probablemente experimentar más fruto en la misa. Porque entonces cuando entra a la misa, esa no es simplemente tu primera vez a pasar tiempo con esas palabras, pero el Señor puede trabajar más profundamente en esas palabras porque ya tiene familiaridad con estos. Entonces, si hacen esto hábito, un diálogo con el Señor cada día, si solo es 10 o 15 minutos, si tienen que cultivar este hábito, probablemente tú vas a experimentar más paz en su vida. Porque tú estás dando más atención a la voz del Señor. No simplemente las cosas de ansiedad e inquietud del mundo, de las noticias, pero la paz del Señor. Y más, probablemente, tú vas a ver más el Señor trabajando en su vida y el mundo sobre de ti. De maneras pequeñas, pero ver, en esas cosas pequeñas, el Señor está moviendo, está trabajando, está haciendo cosas. Cuando cultivamos esta visión, escuchar con nuestras orejas con el Señor. Queremos cultivar esta parte de nosotros como María. Estar de pie al Señor, escuchar a su voz cada día. Y eso va a ayudarnos a vivir mejor como Marta. No si con cosas te preocupan y te inquietan, pero con paz, con amor, con intencionalidad. Amén. En el mundo ahora recibimos muchas voces y mensajes a nosotros que a veces son muy bullosos. En las noticias, en los internet, en Facebook, en esas cosas. Y también, no simplemente esas voces y mensajes afuera de nosotros, pero también dentro. Nuestros miedos, inseguridades, sueños, todo eso. Pero la cosa por nosotros cristianos es buscar dónde está la voz del Señor dentro de todas estas voces. Porque usualmente el efecto de esos mensajes, especialmente muchas noticias, cosas del internet, muchas veces somos muchas preocupaciones. Entonces, también, mucha gente vive como una vida que simplemente es una reacción a todo el mundo sobre ellos. Pero le llama por nosotros, cristianos, a buscar por la voz del Señor y responder a esta voz. A vivir con la guía de la voz del Señor. No simplemente reacción al mundo de nosotros, pero por nosotros a vivir con intencionalidad. A amar. No simplemente reactar, pero actuar con amor en cada situación. ¿Cómo hacemos esto? Pues es a vivir como María en nuestro evangelio hoy. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, sino así que una sola es necesaria. El criticismo del Señor a Marta no es por las cosas que ella hacen, porque como el evangelio domingo pasado con el buen samaritano, sí, por supuesto, debemos ten hospitalidad, a responder a las necesidades de otros, a cuidar por ellos,
con hospitalidad, a dar comida a ellos. Esas son buenas cosas. Necesitamos hacer esas cosas. Pero por nosotros cristianos debemos vivir con acción, pero también con oración. Es esa oración que es a guiar nuestra acción. Su criticismo a Marta no es por, como yo he dicho, las cosas que hacen, pero ¿qué es dentro de ella? Ellas están actuando, no intencionalidad, con muchas preocupaciones. Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Eso es por nosotros a buscar por voz del Señor. ¿Cómo escuchamos la voz del Señor? Pues, oración cada día y misa cada semana es una manera para nosotros escuchar la voz del Señor. Hoy yo quiero hablar de esta oración cada día. Es por cada día tener una pausa, escuchar la voz del Señor, estar en los pies del Señor. Y ¿cuánto tiempo debemos dar al Señor en oración? O podemos comenzar con más o menos 10 o 15 minutos en oración cada día. Pues, Padre, no sé si yo puedo dar 15 minutos cada día. Ok. Tú puedes dar 1% de su día al Señor cada día. Probablemente sí. 1% de su día es 14 minutos y 25 segundos. Casi 15 minutos, sí. Más o menos 10 y 15 minutos es 1% de su día al Señor. Pero ¿cómo oramos? Como cristianos, por supuesto, tenemos un tesoro muy maravilloso de muchas oraciones. Por supuesto, hay oraciones vocales, se llaman, como el rosario, coronilla de Divina Misericordia, de los santos, novenas, letanías. Algunos de esos podemos tener en nuestra memoria, que podemos decir durante el día, en nuestro trabajo, cuando estamos cocinando o cortando el césped o diferentes cositas. Pero debemos también, esas oraciones vocales son excelentes, pero debemos también tener tiempo por una conversación con el Señor, un diálogo. Especialmente, cada día, si tenemos 10 o 15 minutos, a tener un diálogo con el Señor. ¿Cómo hacemos esto? Voy a dar 4 movimientos por este tipo de oración. Primero,